Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este último encuentro del año 2006 del ciclo Argentina y el Mundo. Hoy con dos invitados de lujo, los doctores Horacio Sanguinetti y Atilio Aníbal Alterini, para tratar un tema candente, polémico y que atrapa el interés de los argentinos. La nueva Ley Federal Nacional de Educación, ¿qué objetivos debe perseguir? Invito al presidente de la Fundación Hamburgo y de la Fundación Cultural Santiago del Estero, doctor Néstor Ick, a presentar a los disertantes. Buenas noches. Desde hace ya tiempo, las autoridades nacionales y provinciales sostienen la necesidad de sancionar una nueva ley de educación que permita superar la desastrosa situación actual, la cual se supone que debe establecer pautas que aseguren a los estudiantes una formación adecuada para desenvolverse con solvencia dentro de una sociedad en permanente evolución tecnológica. El riesgo que todos corremos es que la futura ley se limite a declamar una serie de aspiraciones teóricas que todos compartimos, pero que en muchos casos podría ser imposible concretarlas. Muchas veces se ha dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos, y en el presente caso resulta imperioso que la nueva ley de educación establezca una serie de definiciones y soluciones prácticas que garanticen a nuestros niños y jóvenes y a las futuras generaciones una formación básica que los convierta en hombres cultos, instruidos, educados y con una adecuada formación profesional para desempeñarse en las profesiones o tareas a las cuales los lleve su vocación. Para conseguir un resultado positivo, resulta necesario definir con claridad cuáles son los objetivos que debe perseguir la futura ley de educación. Y para analizar ese tema, la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo han invitado esta noche a los doctores Atilio Aníbal Alterini y Horacio Sanguinetti. El doctor Alterini es profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cual se recibió de abogado y de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Desde el año 2002 es decano de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, en la cual también se desempeña como profesor titular de las cátedras de Obligaciones Civiles y Comerciales y de Contratos Civiles y Comerciales. Fue integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial durante 18 años. Ha sido distinguido como doctor honoris causa por diversas universidades nacionales y extranjeras y recibió numerosas distinciones académicas. Es miembro de distintas organizaciones jurídicas internacionales y su calidad intelectual se refleja en más de 20 libros y 200 monografías jurídicas de su autoría. Por su parte, el doctor Horacio Sanguinetti es abogado y doctor en Derecho egresado en 1953 con medalla de oro en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene una trayectoria brillante en el área educativa y se desempeña como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires desde 1983 hasta la fecha. Ha sido ministro secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Academia Nacional de Educación. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y de la Real Academia Española. Fue condecorado con las palmas académicas de la República de Francia y es caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana. Es autor de numerosas obras, entre ellas de Derecho Político y de libros sobre temas históricos,
entre ellos los reformistas, los socialistas independientes, las obras y los días de Deodoro Roca, la ópera y la sociedad argentina y los tenores del siglo XX. No tengo la menor duda que nuestros distinguidos invitados, especialistas en la materia, nos ayudarán a reflexionar sobre el futuro de la educación en nuestro país y aportarán diversas propuestas o sugerencias que deberían constituir la columna vertebral de nuestro futuro sistema educativo. A los doctores Alterini y Sanguinetti, que nos honran con su presencia, y a todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Debo recordar al público presente la modalidad de este ciclo. Una vez finalizadas ambas disertaciones, podrán hacer llegar preguntas a través de las señoritas que se van a ubicar a ambos costados de la sala para que les sean entregadas a los disertantes. En ese aspecto vamos a pedirle que sean puntuales en referencia a quién va dirigida cada pregunta. Ahora sí, en la primera parte de las dos conferencias, con nosotros el doctor Horacio Sanguinetti. Muchas gracias, estimados amigos. En primer lugar, para señalar la alegría de estar acá, la gratitud hacia las fundaciones que nos han invitado y la alegría de estar con ustedes y estar en esta ciudad tan rica en tradiciones y tan afectiva para nosotros. Creo hablar también por el doctor Alterini, que es mi amigo y compañero de estudios desde hace una cantidad de años que prefiero no mencionar. Estamos abordando un tema crucial, es el gran tema en este momento de la cultura argentina que proviene de la educación argentina. Durante muchos años, desde hace algo más de 10 años, nuestro país ha estado, y podría decir, sometido a una ley federal de educación desafortunada, que fue sancionada sin consenso, sin dinero para llevarla adelante, sin interés del sistema educativo, violentando al sistema educativo que le temió y la rechazó vehementemente. Los defectos y los errores y las consecuencias perjudiciales de esa ley fueron advertidos de entrada. Inclusive desde antes que la ley se sancionara, cuando estaba en proyecto, ya mucha gente señalamos los inconvenientes que iba a traer y los trajo sistemáticamente, matemáticamente, más otros que, confieso, no habíamos previsto, pero que se podrían abordar concretamente. Yo no quiero hacer demasiado en este momento un diagnóstico de la situación educativa, porque esta es sabida, es conocida. Supongo que acá hay muchos docentes que conocen y padecen el sistema que tenemos y la degradación que ya hace tiempo, pero en los últimos años aceleradamente, hemos tenido, y que es tanto más penoso cuanto que la Argentina tuvo un gran sistema educativo, especialmente importante en la escuela secundaria, y creo que ese proyecto educativo sarmientino, llamémoslo así, aunque no fue solo de él, sino de otros pares, llevó al país a una posición expectable en el mundo y permitió consolidar la incorporación de los inmigrantes, de los cuales más o menos muchos de nosotros provenimos. En general, uno puede tener sus sospechas acerca de el valor que los poderosos dan a la educación. Sarmiento señaló eso, dijo en forma casi textual, tengo los textos aquí pero no vale la pena que los lea, porque los recuerdo casi de memoria. Dice, es curioso que tanto en Chile como acá, se refiere a Argentina por supuesto, nunca logré enamorar a nadie de veras por el tema educativo, aunque a veces era de buen tono hablar a favor.
Caramba, que Sarmiento dijera esto en el momento que estaba Mitre, Avellaneda, Cané, Eduardo Guay, Laínez, las grandes figuras que hicieron, la educación argentina tan exitosa. Es bastante sorprendente. Una reflexión de este tipo acaba de hacer no hace mucho tiempo el ministro Filmus. Es mucho más lo que se dice que lo que concretamente después hacen los poderosos, dijo él. Evidentemente, él sabrá el apoyo real que tiene y el apoyo que no tiene y el apoyo que es meramente flatus vocis, como decían los latinos, es decir, aire en movimiento. A través de los modestos estudios que he podido hacer, conozco solamente 2 gobernantes que hablaron en contra de la educación pública. Uno fue Felipe II. No es que habló, pero dio una real orden prohibiendo que se crearan más escuelas primarias en el reino, porque provocaban un ascenso social, una movilidad social que era desafortunada y no deseable. El otro fue don Juan Manuel de Rosas, que con mucha sinceridad manifestó que estaba en contra de lo que él llamaba la educación compulsiva y tiránica, que era la educación obligatoria. La tesis de él, básicamente, es que no hay que enseñarle nada al bajo pueblo, porque se le crean falsas expectativas a la pobre gente. Dice, pobre gente, aprende una cantidad de cosas que no le van a servir para nada, en vez de fortalecer su cuerpo en la tarea física para la cual se está llamado, dice, no, se le enseñan cosas y se le crean expectativas que después no va a lograr satisfacer. De modo que lo deseable es no educar a esa gente que no sepa ni leer ni escribir, porque esto sería erróneo. Lo dijo, lo hizo también, pero además lo dijo. Cosa muy rara, porque hay muchos que lo han hecho y han dicho lo contrario. Lo cierto es que padecemos por muchos factores una grave crisis de la cual todos tenemos conciencia. Y no es crisis solo de la escuela. Hay una crisis de producida por factores externos que la escuela no puede controlar. Las diferencias sociales, la extremada pobreza, las diferencias económicas, la crisis de la familia y la crisis de una serie de valores que todos sabemos cuáles son, el enfrentamiento con tecnologías modernas que debieran ser nuestras grandes aliadas y son de pronto nuestras enemigas, me refiero a las enemigas de la educación formal, y que de algún modo hay que integrarlas y aliarlas, ¿verdad? Como no se pueden destruir, hay que hacerse amigos de ellas, incorporarlas a la educación formal. Hay una serie de cosas que, bueno, la escuela en sí no puede solucionar. A la escuela se le pide todo, que divierta, que alimente, que contenga, famosa expresión contemporánea. El chico tiene que estar contenido, tiene que estar en la escuela para que no delinca afuera, que delinca dentro de la escuela, no más. Y esto ya es un objetivo, ¿verdad? Que coma allí. Los pobres docentes que no han estado preparados para cocineros o mucamos, realmente se ven constreñidos a hacer tareas que al Estado le resulta muy cómodo encargarle a la escuela, porque la escuela tiene un público cautivo y lo que menos hace en definitiva es ser hoy el lugar donde se va a aprender. Bueno, después de esto hay una serie de teorías. Estas son cuestiones externas, ¿verdad?, a la escuela, que la escuela no puede resolver. Hay temas teóricos, doctrinarios de la pedagogía que tienen un efecto calamitoso y que hay que rever de una buena vez. La enseñanza de la lectoescritura, la enseñanza moderna de la lectoescritura, bueno, hay que hacer que los chicos se olviden de todo lo que aprendieron y aprendan bien. La idea perversa de que todo acto educativo es un acto autoritario. Acaba de salir un libro que propone que no haya más escuelas, porque la escuela en definitiva lo viene a perturbar al alumno, el alumno debe aprender por sí mismo. Yo recuerdo que algo de esto módicamente, discutieron Alberdi y Sarmiento. Alberdi creía en la educación no formal, se educa en la familia, se educa en la sociedad, se educa con los amigos, en la calle, en el ancho seno del pueblo, decía él. Bueno,
pensemos lo que podría ser hoy educar a los chicos en el ancho seno del pueblo solamente, esto ya sería sumamente grave. Y Sarmiento quería la educación formal, quería la escuela normal, que si no había profesores aquí, traerlos de Estados Unidos o de Alemania y formar a la gente para que supiera educar, y lo hizo. Lo notable es que este proyecto lo hizo, lo concretó. Y esto vuelve hoy al tapete, es decir, se niega la formidable relación maestro-discípulo, que es una ecuación absolutamente indispensable. El que no ha tenido un maestro está castrado, el que no ha tenido un maestro no sabe lo que se perdió. Quien piensa que el maestro no hace falta es porque no ha tenido un maestro, porque es un huérfano de maestro o porque está buscando realmente la notoriedad a cualquier precio. De modo que estas teorías tienen que ser rudamente eliminadas. Lo mismo que la negación de es decir, el facilismo que lleva a la negativa de los premios y sanciones. El ser humano se maneja así, el ser humano tiene que discutir, debatir, convencer, la educación tiene que hacer participar, convencer, pero en el fondo tiene que tener siempre un elemento sancionatorio que disuada, porque si no, giramos en una rueda loca. De todas maneras, uno puede llegar a comprender algo. ¿Por qué se dice que no hay que sancionar a nadie? Bueno, hay gente muy generosa que no quiere aplicar sanciones, pero tampoco se puede premiar. Porque, ¿saben por qué? Porque el que no es premiado se deprime. Entonces hay que cuidarlo, ¿verdad?, para que todos seamos iguales y para calificar inclusive habrá categorías muy imprecisas: alcanzó los objetivos, no alcanzó los objetivos, superó los objetivos. Nadie dice que un famoso futbolista capaz de hacer un gol con la mano alcanzó los objetivos, superó los objetivos. No, dicen es de 10, es el número 10. Todos sabemos lo que significa ser 10 entre nosotros. Entonces me parece realmente una torpeza muy grande, un infantilismo, buscar a cualquier precio estas reformas que se hicieron en la era democrática, evidentemente de una manera muy equivocada y muy errónea. El otro aspecto, finalmente, para terminar con este rápido diagnóstico, es la sucesión de errores legislativos y de resoluciones que hay que corregir. No se puede haber jubilado a los docentes apenas alcanzan la edad para la jubilación máxima. Las mujeres a los 58 años, pero la mujer a los 58 años está empezando a vivir, es cuando se ponen más lindas, más brillantes, más espectaculares. ¿Cómo la va a mandar a su casa? Y los hombres a los 60. No, esto realmente es inaceptable, pero se hizo, no por una finalidad pedagógica, por una finalidad exclusivamente presupuestaria, financiera, o sea, la peor movilidad, la peor motivación de un hecho que tiene semejantes condiciones pedagógicas. La gente más experta fue sancionada de una manera brutal, separada de un día para otro de las funciones que tenían y amaban, y donde pensaban estar módicamente mientras sirvieran. Luego vino la ley federal y luego vino la ley universitaria, la ley de educación superior, a la cual se va a referir Atilio, pero que también es muy errónea, muy deficiente. La ley federal tiene una serie de inconvenientes. Por lo pronto, el más grave fue la división en ciclos. Es decir, eso no está exactamente en la ley, pero es como se hizo. Entonces se crearon además categorías nuevas: enseñanza general básica, EGB, ningún padre sabe qué significa eso. Polimodal, poli es griego, modus es latín, inventaron un neologismo desafortunado, por lo menos hubiera sido más coherente. Primaria y secundaria, esto es una gran cosa del proyecto actual. A lo mejor no hacía falta 139 artículos para
decir algunas cosas importantes, bastaba con mucho menos. La ley federal tenía 71, el proyecto Salonia tenía 25, como las grandes leyes educativas y otras grandes leyes, como la ley que estableció el régimen de la universidad, la ley Avellaneda, en fines del siglo XIX, la ley Laínez de 1905, que permitió al gobierno nacional extender los colegios primarios nacionales, las escuelas Laínez en todo el país, con gran éxito. Tenían 4 artículos, 5 artículos. Hay un excelente proyecto que tengo acá, en fin, no es el caso ahora de analizarlo. Ley Nacional de Organización y de Base de la Educación, del doctor Jorge Banossi, tiene 12 artículos, está lo sustancial. Todo lo demás tiene que ir por reglamentación, por decisiones, por decretos del Poder Ejecutivo, por decisiones del ministerio respectivo. Bueno, esta alteración del sistema fue realmente grave porque se primarizó el secundario, por lo menos los 2 primeros años. El polimodal fue una cosa muy breve, de 3 años. Afortunadamente no se aplicó en todos lados, sino en bastante pocos, pero ahora hay que volver, ¿no? Se aplicó con gran entusiasmo y de una manera devastadora fue en la provincia de Buenos Aires, donde se recicló a los docentes como productos industriales y además donde, bueno, ahora vamos a volver afortunadamente al sistema anterior, ahí ya se resolvió, pero va a costar entre 50 y 60 millones de pesos el chiste. Entonces, esta temática de la ley federal y el modo como se aplicó sirvió para agudizar la diferencia entre escuelas para ricos y pobres y agudizar además por la transferencia que ya se había hecho de las escuelas, desfinanciada, sin interés, a provincias muchas veces con poco interés, con poca aptitud, con poco dinero y con organizaciones políticas semifeudales, sin mucho interés en educar al pueblo. Bueno, que realmente incrementó de una manera muy grave la diferencia entre las distintas jurisdicciones. Que esto se puede haber hecho con un criterio federal, en fin, que uno puede comprender, pero en la práctica se llevó a cabo muy mal y los resultados son muy graves, a tal punto que finalmente el gobierno actual ha entendido la necesidad de reformar la ley. Inclusive muchos de los que estuvieron en la sanción de la ley están ahora trabajando para corregirla. El proyecto actual tiene cosas que están muy bien. Por ejemplo, volver a primario y secundario. Por ejemplo, restablecer una serie de especialidades que desaparecieron. La escuela artística, la escuela industrial, las escuelas rurales. La escuela normal no está muy clara su restauración ni cómo se va a hacer para formar a los docentes. Pero es un tema fundamental que hay que atender. El docente tiene que ser formado, ab initio, nada de una formación ligera, light, como se puede decir, y después la formación permanente. Esa formación permanente ha sido una farsa, todos lo sabemos, con cursitos pagos, que jamás debieron ser pagos, con gran importancia para el puntaje de nuestros deplorables sistemas de concursos docentes que hay en todo el sistema normal, en todo el sistema corriente. Esta es otra cosa a reformar y que no la veo en la ley. Los concursos tienen que parecerse a los concursos que se hacen en la universidad. Los concursos de la universidad son muy malos, pero los demás son todos peores. Me recuerda la frase de Churchill cuando decía que la democracia de partidos políticos era el peor sistema político posible, con excepción de todos los demás. Con esto decía, es el menos malo. Con esto pasa lo mismo. Habría que tener un serio sistema de concursos y no esos concursos jerarquizados, tabulados y totalmente inapropiados que se aplican en los diversos sistemas. Bueno, algo de esto se va insinuando en la ley, por ejemplo,
estas escuelas que reaparecen, las normales no del todo, pero a lo mejor forzando un poco el texto se puede volver a la mítica y mística y gloriosa escuela normal a la cual tanto le debemos. Y no sé por qué, pareciera que hubiera una especie de odio al normalismo al cual realmente el país le debe tanto. Luego hay en la ley otros aspectos en el proyecto. Por ejemplo, hay la idea de un canal televisivo cultural que podría conducir el ministerio. Esto, si se hace bien, realmente está muy bien. El temor es que sea después un canal proselitista, que se desvíe. Somos pocos, nos conocemos mucho los argentinos, pero en fin, si esto se logra manejar, por ejemplo, por un comité de pares de grandes figuras académicas, puede ser una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque este canal puede ser visto por los jóvenes y puede ser visto obligatoriamente. Así como un chico puede tener la obligación de leer tantos cantos del Martín Fierro para la clase del miércoles próximo, puede ser obligado a ver determinados programas muy importantes, un programa de pintura, un programa sobre los pintores argentinos, o sobre Rafael, o sobre Aristóteles, o sobre Wagner, o sobre los felinos del mundo, programa de biología, de lo que sea. Entonces se pueden indicar obligatoriamente, y esto sería un modo de ir incorporando. Estoy ya proponiendo, esto lo vengo proponiendo largamente, alguna terapéutica, no solo haciendo el diagnóstico, que hay que hacerlo evidentemente, pero esto permitiría integrar a los medios tecnológicos maravillosos que tenemos ahora a la educación formal. Tenemos que corregir después otras cosas seriamente. Internet es un instrumento portentoso, pero no se lo puede manejar con la frivolidad y ligereza con que se lo maneja. La cantidad de errores y disparates que contiene Internet los vamos a recopilar, porque yo no sé quién da esa información, quién integra. Después los chicos copian sin examen, copian lo que consideran una fuente útil, y es utilísima, pero no puede cometer semejantes dislates. Estas son algunas de las técnicas concretas que tendrían que irse aplicando, y básicamente me parece que hay una conducta general que tendría que asumir el gobierno de la nación, que es el único que puede hacerlo. La principal educadora es la familia. Si la familia deserta, está aliada con el chico porque lo abandona muchas veces, no siempre, desde luego, pero en muchas oportunidades lo abandona y después lo sobreprotege cuando no debe, y aparece entonces enfrentada siempre con el docente. Hoy en los diarios hay el enésimo ataque de una madre, en este caso a la directora de un colegio en Mendoza, donde le dio una paliza digna de algún pugilista uxoricida que tuvimos en su momento como una gran figura nacional. Entonces hay que recomponer el respeto por la escuela, el respeto por el docente, que también tiene que ganárselo, pero no puede ser que en la televisión el docente sea un personaje divertido y payasesco. No puede ser que haya toda una línea de películas de televisión que se dan por televisión y son películas de cine, en Estados Unidos inclusive, temática escuela. Entonces los chicos son oportunistas, son vivos, no estudian nada, pero ganan al final. El director es siempre un tipo autoritario y tiránico, el maestro es un idiota. Entonces este tipo de películas no deben darse. Hay grandes películas pedagógicas, como por ejemplo El maestro de música, como por ejemplo La sociedad de los poetas muertos. Estas son las cosas que debieran ver obligatoriamente los chicos de pronto, y no estas cosas que tan ligeras, tan livianas y tan dañosas para la imagen del docente. Entonces el Estado es el único que puede abordar este tema. ¿Quién lo va a hacer? El Estado, si bueno, la familia deserta bastante, tiene que tratar de alentarla,
las iglesias, las entidades que tienen bien público de interés universal, tienen que ir orientando estas cosas, tiene que haber una tarea de persuasión y de corrección, pero el Estado es el que tiene que operar ciertos mecanismos de los fabulosos mecanismos con que cuenta. No va a ser fácil, pero por ejemplo, si tenemos un superávit tan grande, ¿por qué no hay ya rápidamente un aporte fundamental al sistema educativo que lo está reclamando de una manera indispensable? Nuestra universidad recibe realmente migajas presupuestarias, el doctor Alterini lo sabe y yo también, porque el colegio pertenece a la universidad. Comparado con las otras universidades del tercer mundo, percibimos cifras, también tengo acá, del orden de 10 veces menos, 8 veces menos que San Pablo, que otras universidades que podrían estar equiparadas con nosotros y que están integradas dentro de ciertas mediciones, como la de Buenos Aires, entre las 300 mejores universidades del mundo, pero la Universidad de Buenos Aires lo hace heroicamente. Esto tiene que hacerlo el Estado, lo tiene que hacer y tenemos que exigirle que lo haga. A mí con frecuencia me preguntan si yo soy optimista o pesimista en esta materia. Yo racionalmente estoy preocupado. Puedo ser un poco pesimista. Sin embargo, advierto que el país tiene reservas morales y materiales, reservas de materia gris, fenomenales, inconcebibles. Hemos licuado toda una generación de grandes valores intelectuales, los hemos liquidado, los hemos enviado al extranjero, por lo menos desde el gobierno de Onganía. La sangría fue terrible, desde la noche de los bastones largos, de toda la represión brutal que vino después, de la cual el propio presidente Onganía se arrepintió después, pero tardíamente. Es decir, y seguimos teniendo, ya no por persecución policial, digamos así, sino por la situación, digamos, laboral, la situación económica de nuestros egresados, de nuestros técnicos, de nuestros profesionales, que hay una gran sangría todavía ahora para irse del país. Y sin embargo, surgen permanentemente nuevos valores intelectuales y morales que el país tendrá, no sé bien hasta cuándo, pero que los tiene. A mí eso también, ya un poco racionalmente, me lleva a ser más optimista. Y después soy optimista visceralmente, porque me parece que entre todos tenemos que manejar esto, tenemos conciencia del desastre, de la catástrofe educativa en que estamos, y es el momento de hacerlo. Mal o bien que el gobierno convoque a una caótica consulta, donde, bueno, no sé cómo se van a procesar miles y miles de propuestas. Temo que al final se les aplique el artículo 6, es decir, el 6 de papeles, ¿no? Pero, en fin, por lo menos está, y por lo menos hay la posibilidad, negada sistemáticamente desde hace tanto tiempo por quienes podrían haber modificado la ley y obtenido inclusive con eso, como yo se los he dicho muchas veces a muchos políticos, a ministros, etcétera, un gran consenso de votos inclusive. Todo el sistema educativo está en contra de la ley federal. Ser el campeón de la reforma de la ley federal es una cosa que es útil prácticamente, útil políticamente, legítimamente, una buena estrategia política. De modo que creo que si entre todos lo vamos a corregir y tratamos de que no sea tan frondosa, tratemos de que se salgan esos artículos que contienen catálogos de ilusiones, lo mismo que las consultas que se hicieron originariamente, eje primero de consulta. ¿Quiere usted una educación de excelencia? ¿Quién va a decir que no? Pero estamos todos de acuerdo con eso. Los fundamentos, los objetivos de cada sistema educativo están de más.
ya lo sabemos, estamos todos de acuerdo. ¿Cuál va a ser el objetivo de la escuela técnica? ¿Cuál va a ser el objetivo de la escuela artística? ¿El objetivo general de la educación? Se acaban las letras del abecedario para los incisos. Menos mal, porque ya si no habría que empezar a poner X, Z, A', B' otra vez, porque no lo terminamos nunca. Entonces todo eso es verborragia y eso habría que hacer una cosa realmente escueta y concreta. Yo después vamos a conversar y voy a escuchar las preguntas de ustedes, por supuesto, y le voy a dejar el micrófono a mi buen amigo, el doctor Alterini, pero yo siempre termino mis charlas, y en este momento que estamos trabajando este tema mucho, con una anécdota, que seguramente la he dicho acá la vez que estuve antes, y muchos de ustedes me la habrán oído, y si no la oyeron, bueno, tanto mejor la oyen ahora. Y los que la oyeron, la oyen de nuevo, ¿verdad? Es una anécdota de Sarmiento, pero es una anécdota reciente, pero es de Sarmiento. Fue necesario, ahora hace poco, cambiar su féretro que se había deteriorado. Entonces, los descendientes estuvieron ahí muy emocionados, pero lo que había que hacer, naturalmente, esta tarea a cargo de los operarios del cementerio de la Recoleta, que supongo que no hay gente que ha recibido una educación privilegiada. Sin embargo, en el momento en que los familiares, muy conmovidos y agradeciéndoles, les iban a dar una propina, el capataz dijo: no, por este no vamos a cobrar, porque este nos enseñó a leer. Gracias. Antes que todo, lo institucional, gracias a la Fundación Cultural Santiago del Estero, gracias a la Fundación Hamburgo, en lo personal, gracias al doctor Ick y gracias a todos ustedes que han venido para charlar sobre lo que se me hace un tema central de un país que está pendiente, pero que van a ver los más jóvenes. Quizás los viejos nos han consumido los tiempos, con las malas políticas y los malos gobiernos, pero debemos hacer el último esfuerzo para alentar a los jóvenes a que hagan ese país que nos prometió la generación del 80, una generación de estadistas, y que en el siglo XX nos dio algunos administradores, algunos demagogos, algunos políticos, algunos estadistas frustrados por los golpes militares, pero no en la cantidad y la calidad que había dado el siglo XIX, que es como que nos consumió el stock de estadistas a la República Argentina. Horacio trabajó sobre lo que es un proyecto del Poder Ejecutivo del ministro Filmus, que ha tenido algún proceso de supuesta consulta con preguntas tan tontas, ¿no? Algunas como la que señalaba Horacio. Mi incumbencia es otra. Mi incumbencia es el después de la ley de educación primaria y secundaria, el de la nueva ley de educación superior que el Ministerio ha prometido enviar al Congreso, no bien sea aprobada esta sobre la cual trató Horacio, y que entonces solo me permite pensar en las bases para esa nueva legislación que todavía no ha sido elaborada. Probablemente mi universidad, esa universidad de la que debí ser rector hace 6 meses y un grupo vandálico me impidió que los votos se expresaran en la asamblea, es la más grande del país, es una de las más grandes de América Latina e integra el sistema educativo quizá más prestigioso al sur del Río Bravo, el sistema educativo universitario argentino. Es líder de ese sistema líder de América Latina. Tenemos 300.000 estudiantes y entonces a lo mejor mirar un poco el reclamo de los vándalos por la modificación estatutaria de la UBA nos podría permitir avisorar hacia dónde va esta nueva ley de educación superior, que tiene que estar necesariamente a compás con el estatuto de la Universidad Mayor.
Sin embargo, lo que se dice son obviedades, que todos los docentes cobran, es lo que corresponde. Toda actividad remunerable debe ser remunerada. Que el desideratum es de los posgrados gratuitos, es un tema de presupuesto. Yo como decano de la facultad estaría sumamente feliz de que todos mis egresados pudieran hacer posgrados de capacitación permanente, gratis, sin costo, pero para eso se pide un presupuesto que no depende de las universidades otorgárselos. En realidad lo que están reclamándose en la UBA no es un modelo para ninguna ley de educación superior, porque es la miserabilidad mezquina del aumento de la representación de los estudiantes. Yo estoy a favor de Cobria, pero de ninguna manera apoyaré un incremento de la proporción de los estudiantes en la representación en los órganos de gobierno. Allá, en las facultades, tienen la cuarta parte de la representación. Es bastante. Otro cuarto le tienen los graduados y un medio lo tienen los profesores. El decano es profesor. Y en el Consejo Superior, los estudiantes tienen como representación directa cinco de ellos, que por el escándalo que hacen lucen por cientos, porque tienen poder de fuego, que se ha demostrado. ¿Qué fue ayer? ¿Jueves? ¿Miércoles? Ayer miércoles no dejaron sesionar al Consejo Superior por enésima vez. Y es una universidad, la mía, que le cuesta al país entre 600 y 700 millones de pesos al año. Luego el jefe de gabinete arriba unos pesos más con estos superpoderes que ha tenido y ahora se han legalizado. Quiere decir que cada argentino, el de Santiago, el de Jujuy, el de la Patagonia, paga 20 pesos por año con sus tributos para sostener la Universidad de Buenos Aires. Y un padre de familia, mujer y 3 hijos, paga 100 pesos por año, que para nosotros probablemente es intrascendente, es privarnos a lo mejor de una cena con algún amigo, pero hay gente que le significa la diferencia entre la miseria extrema y poder salir un poco de ella a través de este pago de los 100 pesos. La universidad, esto es solo la UBA, si lo proyectamos a todo el sistema educativo, el costo per cápita para cada habitante es más significativo y entonces es interés de todos, aun cuando me parece que el interés primordial es pensar en la sociedad del conocimiento. Cuando yo era muchacho, y hasta no hace mucho, el poder de las naciones, de los países, se medía con el Producto Bruto. Es decir, la masa total de bienes y de servicios, de cosas y de servicios que se incorporaban en el proceso productivo. Hoy, este es un dato secundario. El dato más importante para evaluar la potencialidad de una nación es su acopio de conocimiento. Esta es la sociedad del conocimiento y va a seguir siendo la sociedad del conocimiento también por la fuerte influencia de los elementos tecnológicos de que hablaba Horacio, que hacen mucho más fácil acopiarlo, para lo cual precisamos formar cabezas inteligentes capaces de manejar bases de datos que antes teníamos que conseguirlas yendo a la biblioteca, haciendo fichas, y ahora las tenemos con el solo manejo del dedo índice para oprimir una tecla. Pero esos datos no sirven para nada si no formamos cabezas inteligentes capaces de procesarlos y llevar adelante. Fíjense cómo está criticada la teoría del Producto Bruto como indicador. Por ejemplo, supongamos un terremoto que destruye una ciudad. La ciudad hay que reconstruirla. Al reconstruir la ciudad aumenta el Producto Bruto, porque aumentan los bienes, los materiales y los servicios, la mano de obra. Pero sin embargo, aumentó el Producto Bruto y la masa total de bienes existente es la misma. Reconstruir una ciudad derruida por un terremoto aumenta el Producto Bruto, pero no aumenta la masa total de bienes. En el Producto Bruto, y aquí yo tengo fuertes discusiones con los economicistas, para la teoría del Producto Bruto es más útil que nazca un ternero
a que nazca un chico. Porque como el Producto Bruto es el per cápita, la división de la masa total de bienes y servicios por el número de habitantes, cuando nace un chico, el divisor aumenta, entonces el resultado disminuye. En cambio, cuando nace una vaca, el dividendo aumenta y entonces mejora el Producto Bruto. Con este nivel de tontería no podemos movernos en el siglo XXI y tenemos, a mi juicio, que acentuar la excelencia de la sociedad del conocimiento, que es la que va a permitir que Argentina ocupe ese lugar, insisto, que tiene pendiente. Para eso, yo les voy a proponer el análisis de la educación superior como derecho humano. Estos derechos humanos, que son un tema esencialmente jurídico, porque ya lo decía el bimilenario Gesto, que todo derecho ha sido hecho por causa de los hombres. Si hay un sistema jurídico es para la gente, para los seres humanos, para la persona. Hoy estos derechos humanos tienen la versión de la década del 40 del siglo XX en adelante, donde tuvo su máxima expansión, y la manifestación inmediatamente anterior es la de los emblemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos de Nueva York del 48 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, en 1948 se repite la idea de 1789. Pero no es la idea con que nace la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad de aquellos tiempos era la libertad frente a la opresión política. Era sobre todo la libertad de expresarse, de elegir, de ser elegido. Hoy la idea es la de la libertad positiva como posibilidad de llegar a algo. ¿De qué vale que digan que soy libre de estudiar si no hay un sistema que me posibilite, si tengo una falencia, a que yo efectivamente estudie? Hoy la igualdad no es la igualdad mecánica, aritmética, hoy es la igualdad de oportunidades. Es decir, vinculado con la libertad positiva está la exigencia de igualdad de oportunidades. Y la fraternidad de la Revolución Francesa y de la Declaración del 48 hoy se llama solidaridad. Es decir, este modo de vincularse a las personas viendo en el otro a alguien como yo. Y probablemente, si me permite una digresión de filosofía jurídica, utilizando la idea de Rawls del velo de ignorancia. ¿Qué dice Rawls? Genial, filósofo jurídico inglés contemporáneo. Dice que la organización de un sistema es ideal cuando se hace desde el velo de ignorancia, es decir, cuando el sistema lo organiza un grupo de personas que ignoran cuál va a ser su suerte en la vida. Y entonces, aquel que a lo mejor es rico, pero no lo sabe, no va a tomar ninguna medida a favor de los ricos, porque a lo mejor es pobre. Aquel que va a ser sano, no va a privilegiar groseramente a los sanos, porque a lo mejor es enfermo. Y así sucesivamente. Es decir, ese velo de ignorancia que nos permite la solidaridad, la pura solidaridad en que pensamos para el bien general y no exclusivamente para el bien individual. En rigor, este avance es un avance del personalismo. Al sistema en justicia, le interesa la persona humana. Al sistema decimonónico le importaba el patrimonio. Fíjense ustedes, nuestra Constitución decimonónica tiene dos artículos, el 14 y el 17, para defender la propiedad. Y en ninguno dice, como de la propiedad que es inviolable, que la persona es inviolable. Pero este no fue un mal egoísta de la Constitución argentina. Fue un sistema de pensamiento del siglo XIX abandonado en el siglo XX y se va a acentuar este abandono en el siglo XXI sin duda. Tanto es así que buscando encontré un solo Código Civil del siglo XIX, el Código Civil del Bajo Canadá de 1866,
que decía para la persona lo mismo que los códigos y las constituciones decían para la propiedad. La persona humana es inviolable. Hoy esto, díganlo las leyes o no lo digan, a través de la teoría de los derechos humanos, es un emblema del pensamiento moderno. Y la educación superior es un derecho humano porque el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho de aprender. El artículo 75 de la Constitución Nacional encomienda al Congreso Nacional realizar medidas de acción positiva que garanticen la real igualdad de oportunidades y de trato, y proveyendo, dice, lo conducente al desarrollo humano y otorgando una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Aquí está la consigna francesa del 89 en su versión nueva. Pero respecto de la educación, el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución consagra los principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Gratuidad y equidad, que es un complemento de la gratuidad, porque ¿de qué vale que la enseñanza sea gratuita si hay enormes sectores de esta sociedad tan desigual, tan cruel con los excluidos, que no tienen posibilidad de llegar a la escuela? Entonces, el principio de equidad exige a un gobierno que tome las medidas apropiadas para posibilitar, hasta cierto nivel por lo menos, la enseñanza obligatoria sarmientina de la que hablaba hace un instante Horacio. Toda persona tiene derecho a la educación y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, 1948. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Nueva York, 1966, reconoce el derecho de acceder, sobre la base de la capacidad, a una educación superior progresivamente gratuita. Y esto, que es para nosotros vinculante por la fuerza jurígena de los tratados que ha incorporado la Constitución del 94 al sistema argentino, en el tratado que está en trance de aprobación de la Constitución Europea del año 2004, se establece esto: toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente, y este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Es decir, el derecho a la educación es un derecho humano y en Argentina, a mi juicio, sin dudas, el derecho a la educación superior es un derecho humano, y entonces es cometido de los gobiernos atender a este reclamo que viene de la propia Constitución y del cortejo de tratados de derechos humanos que ha incorporado. Ahora, ¿cómo habrá que hacer la nueva ley de educación superior? Están hablando con dos reformistas. El profesor Sanguinetti, que ha escrito mucho y muy bien sobre este fenómeno del 18, y yo, que comparto aquella ideología. Ustedes saben que en 1918 se produjo un fenómeno realmente especial, porque en una universidad como la cordobesa, que estaba en manos totalmente reaccionarias, fíjense que no se enseñaba Darwin en la Universidad de Córdoba, porque esto era pecaminoso, frente a esa realidad, un grupo de estudiantes llevó adelante la llamada reforma universitaria, arrancando, por lo menos es lo más notable, con el manifiesto liminario de la reforma. Cuando los vándalos en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dicen que quieren hacer el neoreformismo, una nueva reforma, yo les digo que ojalá entre ellos estuvieran los grandes pensadores que estuvieron en la reforma de 1918, mencionemos a Deodoro Roca por tomar un ejemplo paradigmático, y ojalá tengan la altura moral que tuvieron los reformistas del 18 para poder pensar un país de futuro. En ese año se reunió el primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, del cual nació la FUBA,
que está en los medios permanentemente, que dio 10 bases para la organización futura de la universidad. Rápidamente las enuncio. La participación estudiantil en el gobierno de la universidad, la participación de graduados en el gobierno de la universidad, la asistencia libre. Tu padre, don Florentino Sanguinetti, un antológico profesor y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, hace muchos años, en una reunión de discípulos, de jóvenes que queríamos ir a escuchar al maestro, nos contó que cuando la Facultad de Derecho estaba en la calle Moreno y las clases tenían anfiteatros, cada anfiteatro estaba adjudicado a un alumno, porque la asistencia era obligatoria. Pero los alumnos que asistían eran los pobres, porque los ricos mandaban al chofer. Como el bedel se fijaba si estaba o no ocupada la plaza tal o cual, entonces si estaba el chofer del rico igual lo ponía presente. Ahora los pobres sí tenían que ir necesariamente para que no lo dejaran ir. La asistencia libre es uno de los dogmas reformistas. La docencia libre, es decir, como una categoría que permita enseñar a los que no están dentro del sistema regular de profesores con las categorías de titulares, asociados y adjuntos. La periodicidad de la cátedra, que es un logro fundamental para el mejoramiento de la universidad, porque en la mía, cada 7 años, nos vuelven a convocar los jurados para ver qué hicimos en esos 7 años, si merecemos quedarnos o si tienen que pasarnos a retiro. La publicidad de los actos universitarios, la extensión universitaria, que es, me parece, la nota distintiva más nítida entre la universidad pública y la universidad privada. La universidad privada puede hacer extensión, puede hacer ayuda social, pero puede no hacerla. La universidad pública no puede prescindir de estos cometidos. ¿Por qué? Porque la sociedad la financia. Y entonces la extensión, es decir, dar enseñanza universitaria a la generalidad de la población, aunque no sea estudiante universitario. Y la acción social respecto de los estudiantes para posibilitar la efectiva igualdad de oportunidades, son misiones que tienen que ver con esos 20 pesos que cada argentino paga por la Universidad de Buenos Aires por año. La universidad debe retornar a la sociedad, porque si no queda descompensado el ida y vuelta de te doy y me devolvés. Como derivación de aquellos principios, hoy están instalados, el del ingreso irrestricto, que proviene del derecho de acceder a la educación y del principio de igualdad de oportunidades, y la gratuidad, por aquello de que la Argentina está comprometida a que la enseñanza universitaria sea progresivamente gratuita, lo cual quiere decir que si ya es gratuita no puede arancelársela, que fue una de las cosas que permitía la Ley de Educación Superior, que va a ser modificada, a mi juicio, en términos claramente anticonstitucionales. Ahora, es muy difícil pensar la universidad en estos tiempos, porque son por lo pronto tiempos de globalización. La mundialización significó que el comercio se extendiera a límites no pensados ni vistos nunca antes. Se hicieron más rápidos los transportes, se hicieron más baratos los transportes, todos los medios electrónicos han permitido comunicaciones en tiempo real. Un problema de los operadores financieros en el hemisferio sur es la diferencia horaria con Japón, que a veces los hace estar esperando hasta altísimas horas de la noche para hacer una operación. Es un mundo inconcebible, el mundo que yo conocí, que mi generación conoció, en que cuando en casa o a casa llevaron la heladera Siam, la heladera que tenía ese bastón, que suele verse en algunas casas de campo como antigüedad, fue una ceremonia en el barrio. Yo nací con heladera de hielo. Cargué años, no tanto como los que insinúa Horacio que tengo, pero no, vivo. Es decir, soy parte de este mundo.
O sea, los cambios tecnológicos han sido fabulosos y esos cambios tecnológicos han derivado en diríamos, un perfil negativo de la mundialización, que es la globalización. Por la globalización, en lo ideológico, viene del consenso de Washington, en el cual se establecieron algunos criterios que aplicaron el ministro de Economía y el presidente de la República a rajatablas en la década del 90 en la República Argentina, y así nos llevaron, que era la inflación cero, que era recursos con reserva, que era todo lo que nosotros vivimos en la década del 90, en una época muy difícil a nivel internacional, porque estaban por un lado Reagan y por el otro Margaret Thatcher, que realmente de progresistas respecto de los intereses generales de la sociedad tenían muy poco. Esta globalización, con ese fundamento ideológico, ha producido consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas, científico-tecnológicas. En todo este universo, el perfil científico-tecnológico es el más rescatable. Hoy la vida se ha prolongado, la calidad de vida ha mejorado gracias a la ciencia. El varón europeo a fines del siglo XIX tenía una expectativa de vida de 45 años. Yo a veces bromeo y digo que por eso el matrimonio era indisoluble. Se casaban a los 30, se morían a los 45, no tenían tiempo de aburrirse del matrimonio. Hoy se casan a los 20, 25, viven 90 y realmente es un empeño difícil el del matrimonio único. Yo tengo algunos, por eso sé de qué hablo. Y volviendo al tema, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, las consecuencias culturales. Las consecuencias sociales han sido la marginación y la exclusión. Hoy la categoría de desocupados no existe. El desocupado era el que compraba Clarín clasificados cuando se quedaba sin trabajo, y en unos días de ir aquí y allá a una oferta u otra, estaba empleado. Hoy no hay desocupados, hay marginados. Hay los que no tienen posibilidad alguna, los que el sistema expulsó, y muchas veces por razones de edad. Con el gobierno de los jóvenes que han estado durante muchos años tratando de tirar todos los días uno o varios viejos a la basura, hay todo un sector poblacional que ha quedado fuera de la posibilidad de empleo, ha quedado marginado. Hay un descenso de la clase media que se ha proletarizado. La Villa Miseria tiene muchos habitantes de la clase media. Y esta es la realidad que nosotros vivimos, y esta es la realidad de la gente que nos llega a la universidad. Nos llega a la universidad influida por los criterios economicistas. El grupo de Lisboa, que trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, habla de la economía de Madonna, una economía con un solo lenguaje, el inglés, que se ha convertido en el latín del siglo XX, el latín histórico, ¿no es cierto?, el esperanto del mundo moderno, y con un gran circo mundial en que se cantan las mismas canciones, se viste de la misma manera, y ese circo mundial es un circo al cual asisten solo algunos, y la mayoría son unos espectadores que, como en aquel tango de Troilo, la ñata contra el vidrio, ven lo que pasa sin poder participar de ese circo. O lo que también se menciona, la disneylización o la McDonaldización de la cultura, que son especialmente graves, pero los chicos nos llegan así, nos llegan con esta cultura, nos llegan a la universidad así. Y entonces un empeño para pensar en un sistema educativo para ellos es tratar de expurgar estos criterios y volver a los criterios valorativos de la justicia, de la contracción al trabajo, del respeto de los valores, que se pierden cuando los valores centrales son económicos. Tanto tenés, tanto valés. En un país, o por lo menos en una ciudad como la mía, en la cual
al que tiene se lo respeta, no importa cómo lo haya hecho eso que tiene. Eso no se pregunta, se lo envidia, se quiere ser como él, cualquiera sea el modo en que allí llegó. Y esto lo recibimos en la universidad. Es el se igual articulado con el posmodernismo. El posmodernismo es el de la cultura light, el hombre light de que hablaba Rojas, mencionó Horacio, usó la palabra light, es decir, más o menos en todo, no comprometido con nada, tratando de no discrepar con nadie para no enojarse, con una sonrisa de oreja a oreja, haciéndose una y otra operación de cirugía estética para mentir sobre su edad. Ese es el hombre light. Ese hombre light es el papá de nuestros estudiantes universitarios. Este es el modelo que tiene. El modelo que tiene también la clase burguesa en la escuela primaria y en la escuela media. Pero como generalmente la clase burguesa es la que manda a sus hijos a la universidad, por lo menos cuantitativamente mayoritaria la presencia de una clase media, media alta, ese es el modelo que tiene en casa, el tipo que en lugar de leer literatura elevada, prefiere jugar al golf y tomar el whisky de las 7 de la tarde, que esto es rito, es absolutamente rito. Contra eso tenemos que luchar. Y tenemos que luchar contra el abandono, todo es igual, esto está terminado, no tenemos valores, que es la característica del posmodernismo, que significa la gran lucha en todo el sistema educativo, pero principalmente en la universidad. Con respeto de aquellos principios, con adecuación a la categoría de derecho humano de la educación superior, la nueva ley tendrá que expurgar algunos excesos, como la enorme proliferación de organismos de control. Estas normas, en lugar de tener media docena de artículos como las grandes leyes que fundaron la Universidad Argentina, tienen un montón de disposiciones, crean organismos. Y uno de ellos está en crisis y es el que está provocando los últimos escándalos en la universidad, que es la CONEAU, que es un organismo de calificación de los méritos de las distintas carreras. Este es un tema muy delicado. Yo pertenezco a la UBA. La UBA obtuvo una medida cautelar judicial según la cual no va a acreditarse la CONEAU. Todas las universidades del sistema, las 36, tienen que acreditarse. Nosotros no, porque tenemos una medida judicial de los tiempos del rector Schubero. Merece ser conservado, que es el tema de hoy, el tema de la disputa de hoy, y que se va a proyectar en alguna legislación, si es que se lleva adelante. Es muy difícil decidirlo. Dogmáticamente diría que no, pero prácticamente creo que debemos repensar el tema, porque la mayoría de las carreras necesitan esta acreditación para que sus profesionales puedan salir del país. Los abogados no podemos salir del país porque nosotros somos expertos de un sector, somos expertos de un sistema, el sistema que conocemos, con el que estamos familiarizados. Llévenme a mí a Uruguay, llévenme a mí a Brasil, llévenme a Asunción, aunque integren el Mercosur, y yo tendré una idea general sobre sus normas, pero no estoy en condiciones, con el solo acopio del conocimiento que me da la Universidad Argentina, para ejercer allá. En cambio, un ingeniero, un veterinario, un botánico, tienen la misma disciplina, porque las vacas son iguales en todos lados, las reglas de ingeniería son iguales en todos lados, las reglas de contabilidad son iguales en todos lados, salvo las normas impositivas que son especialmente complicadas, lo cual les permite transitar por el extranjero y sobre todo en el Mercosur al cual pertenecemos. Entonces están reclamando que se vuelva a requerir la acreditación para poder salir del país. ¿Saben cuál es la solución?
hacer una CONEAU en serio, no una CONEAU politizada, una CONEAU no técnica, y hacer que este organismo de acreditación esté en manos de quién, de los académicos, que algún político para que dé su opinión, pero que no tengan ahora, no tengan como ahora, la posibilidad vivamente de imponer la opinión en desmedro de los académicos. Yo creo que la pelea con la CONEAU fue un problema de circunstancia, de composición y de década del 90, en que la UBA, si hubiera estado en la CONEAU, desaparecía, porque se hicieron todos los esfuerzos del gobierno central, todos, creando una cadena de universidades del Gran Buenos Aires para destruir a la UBA, y no pudieron destruirla. Pero si hubiéramos tenido que ir a la CONEAU, iban a descalificarnos la carrera, y entonces la UBA, la Universidad Mayor de la Argentina, habría tenido una posición relegada respecto de otras alternativas del sistema educativo. Bueno, amigos, con la globalización que padecemos o disfrutamos, con los criterios economicistas, con la idea light de la posmodernidad, tenemos que hacer lo que podemos, con presupuestos escasos, tratando de utilizar lo que técnicamente se llaman los recursos propios. Por ejemplo, uno de los recursos propios que yo tengo en mi facultad es alquilarla. El sábado se filmó un episodio de una serie norteamericana y entonces, bueno, pagaron por el episodio. Ahora me están ofreciendo una fábrica de chocolates, tapar toda la facultad con una enorme bandera de color lila, Cadbury es la marca de chocolate. Y yo estoy vacilando. Si este episodio le da 30, 40 o 50 mil pesos a la facultad, que le permite hacer obras de infraestructura o pagar docentes o hacer tareas, pago el costo de los profesores que me van a decir, Alterini, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo permitís que te pongan una bandera? Es difícil decidirlo. ¿Por qué? Porque el Estado no asigna a la educación, como en aquellos tiempos de Ilia, la proporción en el presupuesto nacional que le corresponde y que corresponde en la sociedad del conocimiento, y si es que se quiere ser un gran país. Bueno, seguimos charlando. Muchas gracias. Recuerdo al público que quienes deseen formular preguntas ya están ubicadas a ambos lados de la sala, las señoritas, para que se las acerquen y a medida que las vayan recibiendo, a su vez las traigan aquí al escenario. Quiero destacar, mientras llegan las preguntas, un acontecimiento que va a suceder el próximo 21 de noviembre en Buenos Aires y que es una demostración más de la afinidad que evidentemente se expresan entre el doctor Sanguinetti y el doctor Alterini. Año a año, una distinción para la cultura, la ciencia y el arte de Argentina lo constituye la entrega de los denominados premios CONEX. Y ese día, el 21 de noviembre próximo, van a recibir los dos el premio CONEX de platino, el doctor Sanguinetti en educación y el doctor Alterini en derecho civil. Me permite una novedad, y el premio CONEX brillante de este año es Julio César Olivera, que fue el rector que sucedió a Riccieri Frondizi en la gloriosa década de los 50-60. Ahora, hay un CONEX que no quiero que me den nunca, el de honor, porque es de los muertos. Hagamos de paso la aclaración, de acuerdo a lo que dijo
con certeza el doctor Alterini que el doctor Julio Olivera es santiagueño. También queremos hacer referencia, porque creemos que es un hecho importante desde la óptica y desde los objetivos de las fundaciones que auspician este ciclo, la respuesta en las instituciones educativas de la provincia, y a esto apunta el comentario, para decirles que el domingo 12 de noviembre a las 11 horas va a ser reproducida esta conferencia por Canal 7 satelital a toda la provincia e incluso a algunos sectores de provincias vecinas, tal cual nos han hecho llegar a través de distintos email instituciones educativas. Doctor Alterini, algo refirió recién. ¿Cuál es su opinión acerca de la tercerización de servicios como sistema para recaudar fondos para la universidad? A lo mejor ampliar un poquito más lo que dijo en la última parte. Yo no hablé de la tercerización para recaudar fondos. La pregunta dice tercerización. No, de ninguna manera. Los recursos propios de las facultades se consigue en una escala mínima con los posgrados. Es mínima porque hay que rentar a los profesores. Entonces, la utilidad, una vez detraído la incidencia de costos fijos, prácticamente sí. Lo que importa es que los posgrados no den pérdida. Con eso estamos hechos. Absolutamente mínima con las pasantías, un tantito de nada. Sí, con los convenios de asistencia técnica. Nosotros hemos tenido un convenio de asistencia técnica lujoso, que fue el que nos permitió hacer el digesto jurídico argentino, que va a tomar estado legislativo este año o el año que viene, en que en una ley van a estar todas las leyes. Es decir, un fenómeno único en el mundo, hecho por la Universidad de Buenos Aires y con el contrato con el Ministerio de Justicia. Esto sí significó una utilidad interesante. Y si no, esto de alquilar salones, que filmen películas, porque además nos buscan mucho, Ustedes conocen la Facultad de Derecho, si los que no la conozcan, vayan, porque hacen una visita doble, la Facultad de Derecho y al lado está la Flor, y esto hay que conocerlo. La pregunta es para el doctor Sanguinetti. ¿Incide el Banco Mundial en la formulación de las políticas educativas en Argentina? El Banco Mundial se reunió en Chile en 1993 y dictó algunas líneas de orientación pedagógica. Son las que exactamente aplicó a partir del año siguiente el gobierno del presidente Menem. Así que la incidencia no pudo ser más directa y fenomenal. Esta pregunta es para usted también, doctor Sanguinetti. ¿Qué cree que pasará con los profesores de materias que se crearon para cubrir espacios en el polimodal? ¿Cree que debe incluirse nuevamente la asignatura Historia en todos los años de la escuela secundaria? Ciertamente estos no son aspectos que tengan que estar en la ley. Creo que uno de los errores del proyecto es que marca ciertos contenidos. Se va a tener que estudiar, por ejemplo, la historia del proceso, ¿verdad? Eso con una orientación evidentemente muy marcada. Pero no debiera estar eso en la ley, eso tiene que estar en una reglamentación del Ministerio, ni siquiera en un decreto que firme el Presidente de la República. Es una cuestión interna del Ministerio, en todo caso del Consejo Federal. Pero absolutamente la historia es indispensable. Es un disparate de los muchos que hemos tenido que no se estudie más historia. Es una bolilla o 3 bolillas de las ciencias sociales. La historia tiene una autonomía científica absolutamente insoslayable
y una utilidad cívica extraordinaria. Los pueblos que la ignoran la van a repetir, lo peor de la historia lo van a volver a repetir. Así que historia para todo el mundo. Esta pregunta es para el doctor Alterini. ¿En qué aspecto la futura ley de educación es anticonstitucional? No conozco la futura ley de educación superior, así que no sé. Posiblemente, perdón, es la por hecho que va a pregunta... tener varios perfiles inconstitucionales, si uno sigue los precedentes, es por hecho que va a tener varios. Esperemos que no. Lo que sí puede decirse es que la actual ley universitaria o de educación superior invadió la autonomía de la universidad y exigió, por ejemplo, que los estatutos sean aprobados por el Ministerio de Educación, cosa que es realmente inconstitucional porque la Constitución ahora establece la autonomía y la autarquía de la universidad. Doctor Sanguinetti, para usted la pregunta. Usted habló de la responsabilidad del Estado en el sistema educativo desde el punto de vista presupuestario y regulatorio. ¿Cuáles son los límites de la enseñanza oficial de gestión pública y los de la gestión privada? ¿Qué lugar merece en la primera la religión? En la gestión pública, la religión, la inclusión de religión. Le repito la pregunta. Sí, la pregunta apunta a qué lugar merece la inclusión del tema religión en la enseñanza oficial pública. Yo creo, y el debate sobre la ley 1420 fue muy esclarecedor, que el Estado debe ser prescindente en esa materia y que eventualmente la religión puede estudiarse fuera de los horarios de clase y no como una actividad obligatoria. La enseñanza privada, que yo no llamo de gestión privada, sino enseñanza privada seca, porque es propiedad privada particular. Esto es una usurpación del prestigio de la expresión educación pública. Entonces se habla de educación pública, de gestión pública, de educación pública, de gestión privada. No es así. Es una usurpación de palabra prestigiosa. La religión, desde luego, será fundamental en muchas escuelas privadas. En la escuela pública me parece que no. Cuando yo era, hace tanto tiempo, alumno del secundario, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, primer año y segundo año, de pronto estábamos todos los compañeros, en una hora determinada, un grupo reducido salía para dar clases de moral, y los demás nos quedábamos para la clase de religión. Fue una de las primeras discriminaciones que yo noté, totalmente inútil, innecesaria y guiada por un principio político del oficialismo de la época que después revirtió ferozmente, eso suprimió y demás en la medida que hubo el conflicto con la Iglesia. Pero yo creo que no hay que mezclar esa cuestión que es extraordinariamente íntima del ser humano. Y ojo, no tengo nada contra la educación privada, comparto los principios morales básicos de la Iglesia Católica, vengo de Mar del Plata de hablar ante la Liga de Madres de Familia sobre familia y educación delante del obispo, que quedó muy contento, de modo que no es una cuestión de laicismo decimonónico, sino un tema que realmente no hay por qué introducir, es innecesario y es peligroso. Provoca a la larga conflictos. Reitero, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que había un chico judío, antes no lo había ni pensado. Debo hacer una confesión a los disertantes y al público. La mayoría de los papeles que me llegan no son preguntas, sino mensajes de felicitación hacia los dos disertantes. Pero vamos a seguir con las preguntas. Doctor Alterini, la pregunta es, me gustaría que amplíe la información sobre el financiamiento del sistema educativo nacional, en particular sobre el 6% del Producto Bruto. Bueno, ese porcentaje es un desideratum, se va a llegar a, es decir, una expresión de anhelos,
Ahora, esto de vincular el costo educativo a algún indicador económico no es exclusivo de la Argentina. Hay constituciones que establecen cierta proporción, sea del Producto Bruto, sea de la recaudación fiscal, un poco para evitar la discrecionalidad. Es decir, obligarlos a ser estadistas a los gobernantes, a través de normas. Cosa difícil. Doctor Sanguinetti, ¿al Estado le conviene un pueblo ignorante? No, de ninguna manera. Al Estado le conviene un pueblo culto, porque inclusive por una razón utilitaria, si se quiere, no solo moral, no solo cultural, sino por una razón de utilidad. El mundo va a ser de los pueblos cultos en el futuro, lo dijo el doctor Alterini hace un rato con más claridad imposible. A ciertos gobernantes ignaros y torpes creen que ciertamente si el pueblo no es muy capaz, va a estar más sometido a las presiones o las fábulas que se le cuenten. Pero estamos empezando a entender los argentinos que pareciera que no es tan así. Doctor Alterini, ¿qué opinión le merecen las carreras de posgrado a distancia? Bueno, al compás con estos avances tecnológicos que son aprovechables por la educación, de que hablaba Horacio al comienzo de su exposición, con yo creo que requiere dos cosas: un nivel de presencialidad, aunque sea mínimo, y una entidad local seria y confiable. Porque si hay que acreditar la presencia con una enseñanza emitida a distancia por ejemplo, por mi facultad, yo necesito que quien haga el control acá sea gente seria, que no ponga presente el que no está, si es que cierto porcentaje de asistencia es uno de los requisitos de la promoción. Pero por las reglas de mi universidad, la educación a distancia no puede ser plenamente a distancia, tiene que haber alguna presencialidad, que es un poco lo que pasa en España con la universidad a distancia. Los exámenes se toman por los profesores y a veces viajando haciendo unos viajes espléndidos, porque la Universidad a Distancia Española provee fundamentalmente enseñanza universitaria a las fuerzas militares españolas que están diseminadas por el mundo. Entonces los profesores están encantados de ir a tomar el examen a los muchachos, porque hoy les toca ir a París, mañana a Nueva York, pasado a Chicago. Entonces, bueno, hagámoslo e iremos los profesores de UBA, vendremos con mucho gusto a Santiago del Estero a tomar examen. Bueno, nos vamos acercando al tramo final. Esta pregunta es para el doctor Sanguinetti. ¿No es poco que la carrera docente conste de dos tramos, cargo docente y directivo, como la propone el anteproyecto? ¿Sería viable entonces crear cargos intermedios que, a la vez que faciliten el logro de objetivos, permitan a los docentes ascender a cargos tipo coordinador, asesor, etcétera? Sí, personalmente creo que sí, es decir, ir formando a la gente en responsabilidades no plenas todavía, pero que van creciendo. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos los jefes de departamento, que es una manera de ir creándole al profesor un prestigio, una experiencia, y de ahí saldrán evidentemente los futuros vicerrectores, los futuros rectores. De todos modos, hay que tener hay algunos aspectos que hay que resolver previamente. Personalmente me glorío de haber logrado, por una fuerte campaña que hice personal cuando era secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en contra del artículo 1117 del Código Civil, que establecía la responsabilidad presunta, prácticamente ilevantable, del director de los colegios
ante un accidente que sufriera un alumno. Eso se logró revertir a medias, por lo menos se le sacó al director, que generalmente es insolvente, etc., y se pasó por lo menos al dueño del colegio, lo cual implica que los colegios del Estado, ¿verdad?, será la Ciudad de Buenos Aires la responsable, la universidad, etcétera, y no el desdichado rector que en ese momento en que el chico se lastimó o se mató, a lo mejor ni estaba en el colegio. Esos son aspectos que hay que cuidar mucho. Mucha gente teme llegar a las funciones directivas por el cúmulo de responsabilidades que hay que dilucidar muy bien. ¿Qué tipo de responsabilidad van a tener los padres a los cuales se le asigna una función dentro del colegio? Pero esa función es con las responsabilidades del caso, o van a tomar decisiones y después va a tener que responder el director. Son cosas que a veces no se han pensado porque mucha de la gente que trabaja en estas leyes no tiene la menor experiencia concreta al frente de un colegio, al frente de un aula. Termino con esa pregunta que le hice una vez a una eminente pedagoga, autora de grandes libros, autora, entre otros, de la Ley Federal. Dije, ¿cuánto hace que no das una clase? Me dijo, 17 años. Bueno, vamos con la última pregunta, que está dirigida al doctor Alterini. Dice así: la incorporación en los contenidos oficiales de temas como recuperación de las Malvinas, los sucesos de la intervención militar, derechos humanos, ¿no es la incorporación de una ideología política en el conocimiento oficial que puede resultar un riesgo para la futura paz social? Lo que ocurre con los derechos humanos es que se miran los derechos humanos de los que han sido víctimas de terrorismo de Estado, pero este es un pedazo de los derechos humanos. Y si al analizar los derechos humanos se va a ver la situación de los excluidos, de los marginados, de los perdedores del mercado, de aquellos que no tienen futuro, también me parece que aplicar el conocimiento de los derechos humanos es una decisión a compás, como con los tiempos que corren. Y en cuanto a lo demás, yo creo que no hay que asustarse de lo que se enseña. Si esa enseñanza puede ser tendenciosa, va a depender del maestro, no va a depender del contenido. Pues las cosas son como son, sucedieron como sucedieron, y habrá que ver cómo las presentan. Ojalá las presente con la neutralidad que corresponde a la función de un maestro, sin que se conviertan en banderas políticas, porque el riesgo es que estos sean emblemas políticos. Los hemos padecido. Yo estudié por el libro de Luis Arena, Hermanito. Poco después se estudiaba por otro libro. No era mamá, sino Eva. Claro, esta es la distancia. Esto es lo que no tenemos que permitir, pero no nos asustemos de... ¿Ocurrieron las cosas? Ocurrieron, digámoselas, no contamos. Además los chicos no permiten hoy que les contamos nada, no nos toleran la farsa, no creen en los Reyes Magos ni en la cigüeña. Entonces no le hablemos de Reyes Magos y de cigüeña, hablemos de la realidad. Bueno, muy bien. De esta manera y con el aporte de nuestros invitados, doctores Horacio Sanguinetti y doctor Atilio Alterini, llegamos al final de este nuevo encuentro del ciclo Argentina y el Mundo. A todos ustedes por vuestra presencia, muchísimas gracias y buenas noches.